Bienvenidos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a una riqueza más de nuestro Señor Dios que nos ha dejado a su pueblo para poder subsistir, para poder tener el discernimiento entre el bien y el mal y podernos guardar del engaño y de los caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está una perdición eterna. Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, a la misericordia, al amor de Dios y a una enseñanza más. Yo le he orado a Dios antes de abrir su bendita boca para que me pueda utilizar como un instrumento. Con todo temor reverente vengo a sus pies, con mi conciencia tranquila, sabiendo que Dios no puede usar a un pecador para que pueda fluir la verdad conforme a su bendita presencia y su bendita palabra. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús en México, por todos los seguidores, los suscriptores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan para que Dios los traiga de regreso. He orado a Dios por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra por este medio algún día. He orado para que Dios toque corazones y haya un fruto de vida en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Colombia y en todo lugar donde Dios permite que llegue esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con esta enseñanza, no sin antes exhortarle, bendito hermano y bendita hermana, a que comparta este bendito mensaje, que es uno de los mandamientos principales a los que ya estamos de este lado. Y si usted todavía no tiene el discernimiento para poder compartirlo, compártalo por medio de este medio, de YouTube, de esta plataforma que Dios permitió subir para poder compartir, y lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Mi consiervo, Ian Eduardo Garibay Ramírez. Así que prosigamos con la enseñanza 222 de Salmos 131, versículo 2. Vuelvo a repetir, Salmos 131, versículo 2. Bendito hermano y bendita hermana, ayer que vimos el 1, dije que lo iba a profundizar un poquito más, aunque ya vimos la enseñanza, para poder continuar con el 2. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Jehová, no bajé de la cruz. Jehová, no me fui a una obra vana. Jehová, he aprovechado bien el tiempo para atesorar en la vida eterna. Jehová, el corazón de piedra que me quitaste y el corazón de carne sensible para poder comprender, ha funcionado para salir totalmente del mundo y para pagar de cierta manera el precio por tus bendiciones, que es mi vida, tú como Señor y amo, que me compraste. Mi corazón está a tus pies, mi corazón está en tu campo, mi corazón está desde la mañana hasta el anochecer, día con día, semana con semana, mes con mes, diciéndote: heme aquí, dispuesto como un instrumento para poder ser luz, para poder ser sal. Y mis ojos han estado buscando las cosas de arriba, mis ojos no buscaron las cosas de abajo, mis ojos no aceptaron la oferta del enemigo para enaltecerme con su mesa, sino que en todo momento mis ojos han buscado las cosas de arriba. He hecho un pacto con mis ojos, Señor,
No he puesto mi mirada en la mesa de la carne, en la mesa de las concupiscencias, y ni anduve, Señor bendito, mordido por Satanás en grandezas, las riquezas, como lo vimos ayer, ni en cosas demasiado sublimes para mí que me inflaman, como está inflamada la creación, como está envanecida, como está con levadura, Señor, jactándose. Bueno, dice en el versículo 2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. En verdad. Y mira, hermano y hermana, lo que estamos viendo es la conciencia que nos dio Dios. Y una conciencia, porque la conciencia que nos ha dado Dios es saber si estamos nosotros agradando a Dios o no lo estamos agradando. Y le hablo de la conciencia porque hay un ejemplo en el Nuevo Testamento en donde cuando iban a apedrar a una mujer encontrada en fornicación, Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, y el primer pueblo fueron soltando las piedras poco a poco, porque su conciencia los acusaba que no estaban conforme la bendita palabra lo declaraba. Entonces, qué bonito es poder decir, en verdad, Señor, o con tu verdad, tú conoces, Señor, yo no te puedo engañar a ti. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. La palabra acallar, acallado mi alma. No se ha dejado mover. Como yo le decía y le ponía el ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, en el mar, para poder una lancha, una embarcación, poderla tener arriba sin moverse de un lugar, se necesita una ancla, se necesita encallar entre piedras para que no se mueva, para que la corriente del mar, el aire, el mal tiempo no se lleve a la lancha mar adentro. De igual manera Dios nos ha dejado un poder para callar nuestra alma, para estar firmes, para no dejarnos mover ni a la izquierda ni a la derecha, aunque vengan las lluvias, aunque soplen los vientos, aunque peguen con ímpetu los ríos y las aguas. La obediencia, el practicar la verdad, es la firmeza para que estemos firmes y nuestro corazón esté firmes, nuestra alma, que es nuestra vida, esté acallada, sin dejarnos mover. Así, para poder concordar este versículo 2, les recuerdo una parábola o un ejemplo que viene de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él dice, y todo aquel que es llamado, todo aquel que entra por la puerta del redil, todo aquel que se bautiza en el nombre de Cristo Jesús o en mi nombre, todo aquel que mi Padre lo llamó y es mi pueblo, y viene a mí y escucha estas palabras, porque todos los que somos llamados tenemos el privilegio de tener este maná, de tener estas palabras. Todo aquel que viene a mí y me oye estas palabras y las hace y las practica y es obediente, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu sobre aquella casa y estuvo acallada, estuvo firme. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ese es el comportamiento, una sujeción total, una integridad. El no practicar o desobedecer ninguno de sus mandamientos es estar firme en este camino, es no regresar para abajo, es estar con las alas del gran águila. Si en verdad me he comportado y he acallado mi alma,
como un niño destetado de su madre. Y sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque simbólicamente y proféticamente, la bendita palabra nos habla de crecimientos espirituales. Nos habla la bendita palabra que cuando Dios nos llama por primera vez de la muerte, del mundo, y creímos por su bendita palabra, y dejamos el mundo y tomamos la cruz, y nos bautizamos, y Dios nos resucitó, empezamos como bebés espirituales, como niños espirituales, o bebés espirituales. En donde dice también la bendita palabra, en Primera de Pedro, que deseemos, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual. Entonces, ¿cuál es la leche? Bien, para empezar, la leche únicamente me la puede dar una madre, y la madre simbólicamente es la iglesia. Y esa leche proviene de allá arriba. Esa leche son los primeros rudimientos, las primeras enseñanzas. Enseñar este camino, enseñar qué significa el bautizo, enseñar sobre el juicio final, enseñar sobre el pacto de ir muriendo al mundo con la bendita palabra, de irnos alejando. Ya la comida sólida, bendito hermano y bendita hermana, es cuando terminó mi discipulado. Es cuando Dios me dio un crecimiento mediante el comer, porque el comer es la acción de oír y de hacer y de practicar. Esa es la leche espiritual y que me va dando un crecimiento, y el crecimiento lo da Dios hasta llegar a pedir una comida sólida, hasta llegar a comer el pan que es Cristo Jesús. Y la comida sólida son los mandamientos que me enseñan a amar al prójimo, son los mandamientos que me enseñan a trabajar en el campo, a arar, a trabajar en el amor. Entonces, fíjese bien lo que dice, como un niño destetado de su madre, porque ya cuando uno es destetado pasa a una comida sólida, y esa comida sólida nos mantiene encallados, nos mantiene crucificados para servir a Dios, para derramar nuestra sangre a todo aquel que se acerque, nuestras vidas, nuestro tiempo, y dar por gracia lo que recibimos por gracia. Como un niño destetado está mi alma. Entonces, muy importante proféticamente toda esta bendita palabra en Salmos, en el Antiguo Testamento, para poder entender, bendito hermano y bendita hermana, este bendito camino. Que recordemos que cuando somos llamados, pues llevamos un proceso que es el discipulado. En el discipulado se nos da leche espiritual, con la cual vamos creciendo hasta ser destetados, y entonces se nos dé una comida sólida, que es el estar en la cruz, y es empezar a practicar el dar mi vida a los que se van acercando, a los que por gracia doy por gracia, a los que así como Dios me consoló, me arrulló y me sirvió por medio de una iglesia, mientras fui un bebé, mientras estuve discipulándome, mientras me alimenté con la leche espiritual. Entonces, una vez que aprendí sobre este camino, que tuve comprensión, que supe discernir entre el bien y el mal, que tuve un crecimiento espiritual y una madurez, entonces viene la cruz, viene la crucifixión, viene el dar mi vida a Dios y al prójimo. Por eso dice, mi alma está callada, Señor, y no me he movido, como un niño destetado. Dice en el 3, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, los que hemos alcanzado esta meta, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos alcanzado el ser destetados, que son pocos, porque yo les recuerdo, y le hablo también con una parábola que concuerda con esto, que es la parábola del sembrador. La semilla que cayó y no dio, se quedó sin crecer. La semilla que cayó en tierra poca profunda tampoco tuvo un crecimiento. La semilla que cayó
Junto con la cizaña tuvo un crecimiento. Estos son los que llegaron a tener un ministerio, pero el afán y las riquezas los engañaron y cambiaron la gloria de Dios por lo pasajero. Y los que llegaron, pocas semillas, y unas llegaron al 30, otras al 60 y otras al 100. O sea, son pocos los que llegan a tener un ministerio y a guardarlo. Ahora, a los que hemos alcanzado esta riqueza, y también la invitación es para usted si no la ha alcanzado, entonces nos dice Dios así: espera, oh Israel, en Jehová. Como diciendo, no desmayes. Como diciendo, sigue en la cruz. Como diciendo, sigue encallada tu alma. Como diciendo, no te dejes mover. Como diciendo, el reposo es allá arriba. Como diciendo, recuerda la vida eterna. Espera. Oh, es una exclamación de amor. Oh, Israel, en Jehová. Desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y recordemos, bendito hermano, que la espera cuando venga Cristo Jesús son a los que halle como mayordomos fieles, a los que halle dando comida a tiempo y fuera de tiempo, a los que halle siendo espirituales, a los que halle amando, a los que halle en la cruz, a los que halle dando sus vidas. Ahí está la parábola del mayordomo. Esperar, no desmayar, esperar. Vamos a empezar el 132, bendito hermano y bendita hermana, Salmos 132, 1. Dice en el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ahora bien, claro, bendito hermano y bendita hermana, que aquí cuando David escribió los salmos es porque ya era un anciano, es porque ya había recibido sus bendiciones. Y bueno, David sabemos que fue el segundo rey de la tribu de Judá, que Dios hizo un pacto y que se conoció en la Biblia como un ejemplo a seguir, que se conoció como un amigo de Dios. Y en su aflicción, en todo el momento que los impíos y un rey llamado Saúl, que cambió la gracia de Dios por el afán, por las riquezas, y cambió toda la gloria por la desobediencia y por lo temporal, entonces vemos cómo este rey y todos sus seguidores, todos sus súbitos, todos los que siguieron a Saúl, persiguieron, y David en todo momento tuvo por años, persecución porque buscaban su vida. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, David, somos los que somos de su descendencia, porque Dios hizo un pacto con el rey David para entender proféticamente sobre el pueblo que Cristo Jesús iba a escoger y quiénes iban a ser. Isaí, como el padre de David, de esa raíz vienen puros reyes leales, puros reyes de Jerusalén. David fue amigo y Dios le dijo a David que si tú, David, como rey, cumples con el pacto y me eres fiel, toda tu descendencia va a ser de reyes, toda tu descendencia. Y efectivamente Dios es un Dios fiel, porque usted lee la genealogía de David y Salomón, luego de Salomón su hijo y todos sus hijos, de la simiente de Isaí, el padre de David, y luego de David, usted lee la genealogía y los reyes que reinaron en Judá fueron de la tribu de Isaí, o sea, de David. Hasta que por medio de esa genealogía nació de María y de José, que venían de la tribu de Judá, nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores nacido en carne, pero engendrado por el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús, de la tribu de Judá. Y así, bendito hermano y bendita hermana, como a Cristo Jesús lo persiguieron y tuvo aflicción como descendencia de David, de igual manera todos los que creímos en el Evangelio somos de la descendencia y de las promesas de reyes de la tribu de Judá.
porque esta promesa es a todos los que creyeron en la cruz, a todos los que llegaron a ser reyes y sacerdotes, que son apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y todos los que están en la verdad, todos los que son puestos por Dios y no por el hombre, todos los que predican la verdad, siempre han tenido oposición, siempre han tenido aflicción, siempre han tenido persecución, como lo hemos visto en todo este libro de los Salmos y como también recapitulamos en el Nuevo Testamento todas estas enseñanzas que se dan con los primeros siervos que Dios y Cristo Jesús dejaron como iglesia, la oposición, la aflicción por amar. Entonces, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Como diciendo, no nos desampares, Señor, en la oposición, no nos desampares cuando nos rodeen los toros de Basear, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y de igual manera, en la aflicción de David, cuando oraba. No es importante meditar en este versículo, bendito hermano y bendita hermana, de cómo juró a Jehová. Y prometió al fuerte de Jacob, dice en el 3, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Ahora, aquí empezamos. Bendito hermano y bendita hermana, primeramente con nuestro Señor Jesucristo, que no pecó, que guardó, que le prometió a Dios. Ahora, un juramento. Aunque hoy, en el nuevo pacto, la bendita palabra nos enseña que el juramento ya no es un mandamiento, que ya no juremos. Y le voy a explicar por qué. Dice en el Nuevo Testamento que ya no juremos. Ni por el Estado, ni por nuestra, porque todo es de Dios. Pero dice así, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Por qué? Le explico el por qué quita Dios el juramento. El juramento en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, era para prometerle a alguien y que ese alguien quedara tranquilo al jurar yo por alguien mayor, ya sea por el cielo, ya sea por Dios, ya sea por mi vida o en el mundo. Antes de que yo fuera cristiano, pues muchas veces yo juré por mi madre, ¿verdad? Y una persona que ya no me creía, por ejemplo, pongo ejemplos, porque no fue así, pero pongo ejemplos. Una persona, por ejemplo, que yo le debía dinero y que le decía ven la próxima semana y venía y no le pagaba, y ya lo traje así 5 veces y se enojó y se molestó y me iba a quitar mi carro o me iba a llevar al juez, y yo le dije, por favor, ya sé que no crees en mí, pero te juro por mi madre que se muera, que si no te pago yo la próxima semana, se muera. Entonces, la palabra de Dios dice que el juramento paraba en una creencia para poder esperar y poder creer en un juramento, ¿sí? Anteriormente se juraba por el cielo, se juraba por Dios, se juraba por uno mismo, por el pueblo, muchas veces. Ahora bien, a veces, aunque yo me comprometiera en un juramento, yo no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque en el primer pacto, estando en la carne, como nos enseña la palabra, que no es por obras, que los mandamientos que Dios me da y de prometerle yo el cumplirlos, no es por obras, es mediante el poder de Dios, mediante el fuego de Dios, y es por fe. Ahora, por eso en el nuevo pacto dice que tu sí sea un sí, o sea, si me vas a prometer algo, que sea sí, no con un juramento, porque ya tienes el fuego, porque ya tienes mi presencia. Y si tú tienes fe, cualquier mandamiento que yo te doy y que tú me lo quieras prometer, de tomar tu cruz, de entregar tu vida, sé que lo puedes hacer porque tienes el Espíritu Santo. Y si es un no, como dice Dios, o frío o caliente. O sea, si no tengo la suficiente fe, tampoco le voy a prometer a Dios. Es mejor no prometerle que prometerle y cumplirle. Entonces, dice,
mm, de cómo juró a Jehová y prometió el fuerte de Jacob. Ahora, de igual manera, la descendencia de David, los que hemos destetado, los que estamos encallados, hacemos una promesa por fe de Dios, de decirle al fuerte de Israel, Señor, no subiré, no entraré en la morada de mi casa, no de la casa de Dios. ¿Qué pasó? No volveré atrás, Señor, no volveré al mundo, no volveré a esa casa que no era tu templo, Señor, porque la palabra de Dios dice muy claramente lo que cuesta seguir a Cristo. Cuando Cristo Jesús le decía al maestro, te sigo, él dijo, las zorras tienen donde recostar su cabeza, tienen morada, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Enseñanza, ¿me quieres seguir? Deja tu casa como Pedro, deja tu suegra, deja tu barca, deja tus redes, deja toda tu vida y no sabes si te voy a mandar a China, a Japón, no sabes si te voy a mandar a Estados Unidos, a Rusia, o no sabes a qué provincia o a qué estado de tu misma nación te voy a mandar porque yo te requiero de tiempo completo. Entonces, al decir aquí, no entraré en la morada de mi casa, es ya no regresaré atrás, Señor, ya no regresaré a mis redes, ya no regresaré a mi casa, ya no regresaré a mi barca, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Ahora, ni subiré, la palabra subir, al lecho de mi estrado, porque estrado es abajo, lecho arriba. Ahora bien, recuerden, en la obra de Satanás me hace dormir. La palabra lecho es cama, es un lugar donde descansar, un lugar de reposo. Yo estuve 42 años perdiendo el tiempo porque no conocía, en un lecho, dormido, en la muerte, sin la obra que me lleva a la vida eterna. Por la gracia de Dios, Cristo me despertó de ese sueño, me levantó de los muertos, me levantó de dormir, y ese lecho que me daba riquezas, que me hacía como Dios, que me dio soberbia, que me dio altivez, Dios lo puso por estrado de mis pies. Y me dijo, ya no regreses a dormir, ya no regreses a ese lecho. Es lo mismo con lo que acabamos de ver, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Y bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos viendo aquí es decir amén a los mandamientos del pacto de la cruz, de no regresar atrás, de no regresar al mundo. Y, fíjense bien, no daré, dice en el 4, no daré sueño a mis ojos, muy bien, ni a mis párpados adormecimiento. Hermano y hermana, ¿cómo puedo cumplir ese mandamiento? Porque habla espiritualmente, no de dormir. Muchos entienden la Biblia por el pecado a la carne y muchos quieren no dormir y estar orando en la noche. Pobrecitos, no saben lo que la bendita palabra nos dice, ¿verdad? Habla espiritualmente del sueño espiritual. Recuerde que anteriormente Dios nos ha enseñado con su bendita palabra de 4 vigilias. También en el Nuevo Testamento la bendita palabra nos enseña que la noche ya está avanzada, ¿verdad? Que no durmamos, que velemos, que no cabeciemos como las vírgenes insensatas. Ahora, ¿cómo no voy a dormir? ¿Cómo puedo cumplir este mandamiento? Muy fácil. Claro que es por fe. Muy fácil. Trabajando en la obra de Dios. Todos los días. Todos los días. Porque yo le decía y le puse un ejemplo, una parábola, una comparativa. ¿Verdad? Si yo, como albañil, tengo que terminar una construcción en un mes, pero llego
desde las 7 de la mañana y termino hasta las 6 de la tarde. Nada más me doy ocasión para comer y a seguir trabajando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo a las 2 de la tarde, porque el sol está fuerte, voy y me encargo una caguama bien fría, como hacen los albañiles, una cerveza bien fría, me mando a traer un pollo rostizado, unas carnitas, me siento y empiezo a platicar y empiezo a decir salud, pues me empieza a dar sueño hacia la obra, pereza, sueño. Mi cuerpo me dice quédate otra hora, quédate otra hora, quédate otra hora, y así llega el día en que tengo que entregar la construcción y no la entregué porque me agarró el sueño. Ahora, si yo no mando a traer la cervecita y como y me tomo el agua, y aunque mi cuerpo me pida un descanso, un sueño, me levanto, y aunque bostece, me levanto y vuelvo a agarrar la pala y se me quita el sueño. Y me concentro. Y no hay nada que me distraiga. Porque estoy concentrado en estar pegando el tabique, en estar poniendo traves, en estar haciendo amarres de alambre, en estar poniendo un etcétera. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el sueño lo trae la inactividad, porque el sueño es el pecado. Y en la inactividad, cuando yo dejo de desatender la obra de Dios, Satanás me empieza a seducir, me empieza a hablar espiritualmente de la caguama, espiritualmente, deseos de la carne, me empieza, y entonces yo en mi pereza se me antoja y me empieza a jalar y empiezo a voltear. Pero si yo estoy trabajando y no tengo tiempo para voltearlo a ver, no tengo tiempo para estar pensando en las cosas del mundo, estoy concentrado en cuerpo, mente y alma. Por eso el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a la obra: amarás a tu prójimo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Desde que yo me levanto hasta que me cuesto, estoy en la obra, estoy meditando, estoy pensando, estoy apacentando, estoy arrebatando de la boca del león, estoy preparando tema, y eso me mantiene despierto y no ha dado sueño a mis ojos. No hay otra forma. Bendito hermano y bendito. Por eso, hoy, muchos están durmiendo. Muchos están ajenos a la verdad. Muchos están engañados por Satanás ya. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. Ya le dije cómo podemos hacer, bendito hermano y bendita hermana. Y si usted no es ministro y es discípulo, de igual manera, un discípulo yendo todos los días desde temprano a escudriñar, a leer, a escuchar, a meditar, no va a tener tiempo para dormir. Va a estar también activo, adiestrándose para un crecimiento espiritual. Dice en el versículo 5: hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí está: Señor, yo me voy a aferrar, voy a tomar mi cruz, me voy a discipular, no daré sueño, Señor, no volveré atrás, para que tú, Señor, me encuentres digno de llenar tu bendita presencia, y se haya un templo y puedas encontrar un lugar donde habitar, Señor, y donde manifestarte al mundo, que ya es el ministerio. Hasta que haya, fíjense, hasta que haya lugar para Jehová. Porque nosotros somos llamados y recibimos una gotita, que es la presencia de Dios. No podemos recibir 2 litros, pongo simbolismos, 2 litros de agua. ¿Por qué? Porque como soy barro, y estaba roto cuando entró el pecado, si era una jarra, si era un vaso, estaba roto, pues el alfarero en sus manos me empieza a dar una forma
y en la primera forma pues cabe una gotita. Pero en sus manos, él tiene que terminar la forma, sea una jarra, sea un vaso, para entonces llenarlo de agua y irle a dar al sediento. Pero esa es la llenura del Espíritu Santo, esa es la estatura del varón perfecto, ese es el diploma espiritual, no de una escuela teológica, no del diablo, no de los títulos que dan aquí, sino el que da Dios. Pero para ello, bendito hermano y bendita hermana, pues tengo que hacer pacto de no regresar al mundo, de no dar sueño a mis ojos, de no dormir, hasta que alcance la estatura del varón perfecto, como también Pablo decía, corran con paciencia la carrera, corran, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y qué es correr la carrera? ¿Qué es querer llegar a la meta? La meta es llegar a tener un ministerio dado por Dios, porque llegar a esa meta me lleva a la vida eterna. Entonces, hasta que haya lugar para Jehová, el ministerio, apóstol, maestro, profeta, etc. Morada para el fuerte de Jacob, porque hoy Dios no mora en templos hechos por manos humanas, sino Cristo Jesús vino a levantar un templo, no hechos por manos humanas, en 3 días, para que Dios morase en ese templo que hoy es su iglesia. Los que han alcanzado la estatura del varón perfecto. Entonces, no podemos llegar a tener un ministerio según este versículo y en los versículos anteriores si no tomamos nuestra cruz, si no morimos, si no nos alejamos y si no nos aferramos a este camino. Dice en el versículo 6, he aquí en Eufrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Ahora, fíjese bien, Eufrata pues, era un lugar que no era de Jerusalén, de Israel. De igual manera, ¿qué simboliza esto? He aquí en el mundo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, lo oímos por primera vez. Porque yo lo oí por primera vez en el mundo, cuando estaba abajo, no en la cruz, cuando era pecador. ¿Cómo lo oí? Cuando por misericordia Dios mandó a un siervo a predicarme las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Entonces, el primer mensaje que Dios dejó, que es el Evangelio, muy importante lo que le voy a decir, lo dejó con poder, ese primer mensaje, que es el Evangelio, que es el bautizo, es para que tocara nuestro corazón y lo entendiéramos, mas no toda la demás palabra, es lo único que Dios dejó para entenderlo a la carne, para entenderlo por primera vez. El Evangelio tiene poder nada más, porque si yo no creo y quiero seguir creyendo, estudiando la Biblia y no me quiero bautizar ni entrar conforme al pacto, ya no entiendo la palabra, ya no lo puedo oír. Entonces, vuelvo a repetir, el Evangelio de la salvación es lo único que Dios dejó para poderlo oír cuando yo estaba en la carne. Ahora, por eso dice la bendita palabra, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, fíjense bien, he aquí, en Efrata lo oímos. Ahora creí, y fíjense bien, lo hallamos en los campos del bosque. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. Los campos del bosque es el Edén, que viene en el primer libro de Génesis, en el principio del Edén de Adán y Eva, que tiene un cimiento
de conocimiento, una plataforma de conocimiento. Todo el principio de Génesis, pues ahora sí que concuerda con todo el pacto que vino a establecer Dios en el Nuevo Testamento. Y Dios nos habla con simbolismos, con parábolas, nos habla de un campo, nos habla de semillas, nos habla del que siembra, nos habla de un segador, nos habla de regar, nos habla de cuidar. Ahora, Cristo Jesús trajo el campo, trajo la semilla. Ya hemos hablado de la semilla, que si el grano no muere, no lleva fruto. Ahora, estábamos nosotros antes de que llegara Cristo en un desierto. No había agua, el sol que representa a Satanás nos tenía duros, nos tenía sin vida, nos tenía en tierra árida, en un desierto. Ahora, vino Cristo Jesús, nos trajo buena tierra, nos trajo un campo, nos trajo un vallado, nos trajo lluvia, y entonces hubo vida. Con la semilla que se bautizó, que se murió, todo con simbolismo. Y antes de la apostasía, pues de desierto, cuando llegó Cristo se empezó a hacer un bosque. El primer bosque fue Pedro, Juan, que se discipularon, y luego fueron árboles. Luego fueron árboles del huerto de Dios, del Edén. ¿Y qué le dijo Dios a Adán y Eva cuando subieron al Edén? De todo árbol puedes comer. ¿A qué se refería eso? Que también muchos no saben y no tienen el conocimiento por pecadores. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que de todo apóstol, maestro, profeta y evangelista que fueron sembrados y que tuvieron un crecimiento y que ya dan un fruto por haber sido regados y porque Dios les dio el crecimiento, yo puedo comer de todo buen árbol, pero de la iglesia impía, del árbol de la ciencia del bien y el mal, de los impíos, no puedo comer del árbol de Satanás. De todo árbol puesto por Dios en el campo, en el Edén, puedo comer, porque la comida es escuchar la palabra en una verdadera congregación que Dios los representa como árboles por el crecimiento que tuvieron, por el fruto que dan de vida, porque dan sombra simbólicamente a los que vienen agobiados, a los que vienen del desierto, dan un reposo para que también aniden las aves del cielo, y son como un árbol grande que creció en el campo que vino a traer Cristo Jesús, que es el Evangelio. Entonces, todos estos simbolismos son proféticos. Recuerde que lo que estamos viendo en Salmos es proféticamente lo que hoy estamos viviendo. Por eso dice, fíjese bien, póngate, he aquí, en Efrata lo oímos, en el mundo. Ahora, llegó la buena nueva de salvación cuando yo era del mundo, ¿y qué me dijeron? Si tú te vas a bautizar, debes de ir a esta iglesia de Cristo, que es el bosque, donde hay un apóstol, un maestro, profeta, evangelista, donde hay una iglesia y un cuerpo de Cristo, porque ahí está Dios, con los santos, con los que no pecan, con los que dan su vida, con los que están en la cruz, con los que están apacentando. Ahí está el templo de Jehová, ahí está la casa de Jehová que construyó Cristo Jesús, y ahí lo hallas. Pero es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que cuando yo me ha permitido Dios dar las buenas nuevas de salvación y alguien acepta a Cristo, yo le digo, antes de que acepte Cristo, antes de que usted se bautice, usted tiene un compromiso y yo tengo un compromiso con usted. Usted tiene el compromiso de venir al bosque y yo tengo el compromiso de darle mi vida y de darle mi fruto y de darle sombra. Entonces, lo hallamos en los campos del bosque. Recuerde cómo empezó Salmos 1, que habla de árboles, que los que escuchan, que los que son obedientes son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre va a dar un fruto. Recuerde la higuera que no daba fruto cuando Jesús tenía hambre y se acercó, que la maldijo y la secó. Bueno, y recuerde, en el Edén, en el paraíso, en el Edén, que hoy es la iglesia,
debe de haber árboles que den fruto, que tengan un crecimiento. No me jacto, aquí en el campo del Señor está este árbol, hay otro árbol, hay otro árbol, y hay otro árbol, y hay otro árbol, que servimos para los que Dios nos va a mandar. Bueno, y aquí han hallado a Jehová, ¿verdad? Porque como nosotros estamos cumpliendo mediante la fe y mediante el poder de Dios, los mandamientos, Dios está con nosotros. Y Dios es el que trabaja, Dios es el que enseña, Dios es el que ama, Dios es el que se manifiesta por medio de los árboles que están. Dice en el 7, entraremos en su tabernáculo, aquí está ya, más claro. Su tabernáculo es la iglesia que Cristo Jesús vino a levantar con su sangre. Entraremos en su tabernáculo, en su casa, y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Ahora, ¿qué consejo está dando aquí proféticamente y qué enseñanza hay? Bueno, como recién convertido, cuando escuché la voz en Éfrata, que es el mundo, y empecé a venir al bosque, entonces el bosque me enseñó a morir al mundo, me enseñó a tomar la cruz, porque todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Todos somos llamados para servir, todos somos llamados para ser luz, todos somos llamados para ser sal, todos, no para ser oidores olvidadizos o que nos engañen. Entonces, Señor, yo quiero entrar a tu casa para escuchar, para que me guíes, para que me enseñes, para que me ames. Y luego, Señor, yo voy a ser obediente porque tu bendita palabra me enseña a estar postrado ante el estrado de tus pies. Y postrado, ¿qué significa estar postrado ante sus pies? Hay una parábola que Cristo Jesús enseñó cuando lavó los pies de sus discípulos con un lebrillo y se ciñó. Y llegó con Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo siendo tú el Hijo de Dios quieres lavarme a mí los pies? Y Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y Jesús dijo, si no te dejas lavar los pies no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, no, Señor, lávame también las manos, todo. Qué simbólico, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué significa el lavamiento de pies? Significa, fíjese en lo que debo decir, que Cristo Jesús trabajó durante 3 años y medio enseñando a sus discípulos para limpiarlos del pecado, para separarlos del mundo, para que con la bendita palabra estuvieran en una vida nueva y fueran dignos una vez que fueron limpios, una vez que fueron apartados de la inmundicia, una vez que fueron puros y ya no regresaron al mundo, fueron dignos de llevar el evangelio con pies limpios. Amén. Por eso Juan decía, porque el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias, que representaban las sandalias de Cristo. El llevar el evangelio, la obra que Dios le dio, esa bendita obra de anunciar las buenas nuevas. Por eso dice, bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas. Pero esos pies deben de estar limpios. Y para poder estar limpios, yo como representante necesito tomar mi lebrillo con agua para exhortar, amonestar, redarguir durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que esa persona esté preparada para entregar su vida a Dios. Por eso, dice aquí, entraremos en su tabernáculo y una vez que terminemos nuestro discipulado, nos postraremos ante el estrado de tus pies. Porque los pies de Cristo Jesús hoy son la iglesia.
Y estar postrados es estar clavados, es estar amando al prójimo, es estar cuidando y apacentando al rebaño, es estar enseñando a que salgan del mundo para que queden sus pies limpios y sean dignos de poder llevar el Evangelio. Entonces, qué bonito, ¿no? Oímos tu palabra en Efrata, fuimos al bosque, entramos a tu tabernáculo para postrarnos a tus pies, Señor. Y ante el estado de tus pies, porque Jesús está arriba y nosotros estamos bajo sus pies, trabajando en su obra. Por eso también recuerde, bendito hermano y bendita hermana, como María estaba llorando a los pies de Cristo, lavándolos con lágrimas y derramando un alabastro de gran precio a los pies de Cristo. ¿Qué significa la mujer, la iglesia? ¿Qué significa llorar? Porque trabajar en la obra de Dios, hay oposición, hay aflicción, hay pérdidas, pero claro que somos consolados. Y el alabastro es la santidad del día de hoy. Ese perfume de gran precio es la santidad. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo. Ya le he concordado yo por muchísimos versículos. Dice en el 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ahora es muy importante. Esto es profético, meditemos. Reposo. ¿Qué es un reposo? Mire, un reposo, bendito hermano y bendita hermana, es una tranquilidad, es un descanso. Y una iglesia que no practica el pecado, que no es transgresor de la ley ni rebelde, Dios puede descansar, reposar en esa iglesia. Le pongo un ejemplo para poder profundizar más esta enseñanza. El tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de ser un siervo, pues, como dice la palabra, cargar la cruz de Cristo a veces es dolor, mas no siempre. A veces es dolor, pero también hay alegría, también hay gozo. Entonces, de repente, Dios me encargó 20, 25 ovejitas que van bien, que las voy viendo crecer, que las voy viendo con discernimiento, hay alegría, hay gozo, hay alabanza, y de repente tengo un reposo. Y de repente veo una ovejita rebelde, una ovejita que empieza a meter cizaña y empieza a descontrolarse, entonces ya no tengo reposo. Entonces tengo aflicción. Entonces viene el enojo, la molestia, la exhortación, las lágrimas. Entonces, Dios, en una iglesia que está en la cruz, en una iglesia que es santa, recuerda que estamos en los tiempos de apostasía, hermano y hermana. Estamos hablando de tiempos atrás. Dios ahí encuentra reposo, descanso en esa habitación. No lo contrictan, no lo entristecen, no lo molestan. Encuentra un reposo para que Él pueda manifestarse, para que Él pueda manifestarse al mundo y nosotros somos como embajadores nada más. Por eso dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿Cuál es? Una iglesia santa. Tú y el arca de tu poder. Porque en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el arca de acacia, que era de un material de madera, bañada con oro, una urna que tenía una tapa, 2 querubines, y dentro de la urna tenía el maná, la vara de Aarón y
la ley de los mandamientos cuando Moisés subió. Esa urna figurativamente representa hoy la iglesia, porque nosotros éramos de madera y se nos bañó de oro, que es santidad, conforme al discipulado. Y antes en mi alma habitaba la mentira, Satanás, pero por la gracia de Dios, conforme me fue dando una forma, hoy habita la vara, que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para abrir el mar, para caminar sobre el mar, que es la vara de Aarón. Hoy tengo la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, y hoy tengo el maná, que es el Nuevo Testamento, dentro de mi corazón, porque en este pacto dijo Dios, yo te voy a inscribir esta palabra en el corazón y tu poder. Y los querubines representan hoy la iglesia que está cuidando a las ovejas. Entonces, y ya en este nuevo pacto, por eso bendito hermano y bendita hermana, en el primer pacto desapareció el templo hecho por manos humanas, desapareció el arca, que muchos arqueólogos la siguen buscando, no saben dónde quedó, muchos dicen que están en un lugar, mentira, no es cierto. El arca nadie la va a encontrar, el arca Dios la desapareció, el arca no está en ningún lugar, no está en ningún lugar, ni la van a encontrar nunca. Entonces, Dios desaparece lo que era una sombra, lo que era con figuras terrenales para traer lo verdadero el día de hoy. Entonces, Dios mucho tiempo habitó en el arca del testimonio o en el arca de la alianza. De igual manera hoy, lo que está diciendo aquí, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Levántate para con nosotros. Levántate, Señor, danos esta iglesia, danos tu presencia. Bueno, el arca de tu poder, porque hoy el arca de su poder es la iglesia. Fíjese cuánto, hermano y hermana, en verdad, yo le digo, mire, no crea que yo me la saco de la manga, no, yo hablo con mucho temor. Yo le digo, lo que le enseño aquí es por parte de Dios. Y cualquier duda que usted tenga, ahí están los contactos, está la puerta abierta. Y para poderle mostrar lo que yo le verifico en cada versículo y en cada enseñanza, ahí está, venga, hábleme. Y no nada más con este versículo, sino hacemos una enseñanza de un mes o de mes y medio para que vea que lo que le estoy diciendo, lo que Dios me permite decir, es lo verdadero. Y qué bendición, bendito hermano, y qué riqueza que hoy el arca es la iglesia. Y la iglesia es el instrumento de poder para destruir fortalezas, para ir contra Satanás, para ir a libertad, para ir a llevar la palabra. Alabados a Dios. Dice en el versículo 9, tus sacerdotes se vistan de justicia. En el primer pacto, los sumos sacerdotes y los sacerdotes no pudieron ser justos. La palabra justicia es tener una ley y practicarla del primer mandamiento hasta el último mandamiento, todos los mandamientos. No transgredir un solo mandamiento. Eso es la palabra justicia. Justos. Como Cristo Jesús fue justo, no pecó. Entonces, así está profetizando en el Nuevo Testamento la perfección. Timoteo, ¿qué dice la palabra? El sacerdote debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su propia casa, o sea, su esposa y sus hijos, no dado al vino, no iracundo. Está hablando de una perfección. Entonces, aquí está hablando. ¿Cómo debe de ser hoy el tabernáculo? ¿Cómo debe de ser hoy la iglesia? ¿Cómo debe de ser el árbol? Santo, 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 porque Dios es santo. Entonces, tus sacerdotes se vistan de justicia. Y claro, que no es por obras. Porque la vestimenta es la presencia de Dios. Y con la presencia y la llenura del Espíritu Santo, yo puedo dar
amor con ejemplo. Dice, y se regocijen tus santos. ¿Por qué? Por medio de un sacerdote que se viste de justicia, por medio de una iglesia que no peca, por medio de una iglesia que es recta, hay gozo con los discípulos, con las ovejitas. ¿Por qué hay gozo? Porque ese sacerdote va a hablar la verdad. Y la verdad nos aleja de la aflicción, nos aleja de la amargura, nos aleja de una carga, nos aleja de la avaricia, nos aleja de la codicia, nos aleja de la enfermedad que trajo Satanás. Entonces, un sacerdote justo, una iglesia santa, va a predicar libertad, va a sanar al enfermo, va a predicar salvación. Y cuando una ovejita llega a una de estas iglesias, cuando hay un elemento conforme lo dice aquí, vestido de justicia, entonces, vuelvo a repetir, enseña a quitar cargas con amor, con la verdad, a no engañar, a velar. Y entonces la ovejita, cuando va creyendo y se va despojando, empieza a sentir un gozo en este camino. Por eso dice, y se regocijen tus santos. Bendito hermano y bendita hermana, muy profundo este Salmo profético 132 del pacto que trajo Dios para su iglesia, de la perfección, del amor, del evangelio. Bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que la bendita palabra de Dios dé un fruto en su corazón de discernimiento, de comprensión y de acción. El trabajo de Dios y de Cristo Jesús por medio de este servidor es para que ustedes estén en la vida eterna. Así que aquí están los brazos abiertos, mi corazón abierto, las puertas abiertas de Dios por medio de este siervo para todo aquel que quiera en estos últimos tiempos inclinar su corazón a la cruz y al temor. Será un privilegio servir. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite, y gracias.